y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Hombre Consciente, donde en esta semana y en esta ocasión no estoy solo, estoy muy, pero que muy bien acompañado. Antes de presentar al invitado, ya digo su nombre, Esaú, muy buenas. Hola, querido. Gracias por el espacio, por recibirme y por lo que vamos a abrir aquí, que va a ser muy profundo. Muchas gracias. Os cuento un poquito quién es Esaú y por qué está aquí hoy. Esaú, pues Esaú Aguilera, su proyecto se llama Esautopía. Si digo algo que no sea correcto, me puedes corregir cuando quieras, Esaú. Yo le conocí a Esaú en Bali, en Ubud, cuando estuve por allí este año en enero, si no me equivoco. Un amigo que estaba viajando por allí me dijo que lo había conocido y que había otro hombre que estaba trabajando sobre masculinidad, tantra, trabajaba con hombres, con mujeres. Dije, uff, interesante, me apetece conocer a esa persona. Y cuando ya fui a Ubud, pues pudimos sacar un ratito, nos conocimos en persona, se produjo, al menos desde mi punto de vista, esa conexión rápida de decir, Sí, creo que hablamos un mismo lenguaje. sí, Y desde entonces lo que intentamos Esaú y yo es ver de qué manera podíamos colaborar, ¿no? Porque una cosa que yo trato de hacer aquí en el podcast es, desde mi punto de vista de esa falta de referentes masculinos, para mí en esa búsqueda personal de buscar referentes masculinos es encontraros y poder juntarnos, ¿no? Para tener ese hub, ese núcleo para hombres que están buscando respuestas de decir, aquí tenéis a muchos hombres los cuales os podéis inspirar que estamos haciendo este trabajo. Y bueno, pues Esaú vive en Bali, se dedica de hecho plenamente a trabajar con hombres y con mujeres, parejas, centrándose en temas de masculinidad, en temas de relaciones, en temas de tantra. Y continúo un poquito más, perdóname, Esaú. Creo que su proyecto bueno, es súper interesante. Las reflexiones que hace principalmente tanto en su canal de Instagram como tiene también una newsletter que escribe cada semana, si no me equivoco, y joder, son reflexiones, yo diría, muy necesarias, bastante poco comunes, porque son ideas bastante contradictorias, no, em, controvertidas, pero muy profundas y muy reales. Entonces, tenía muchísimas ganas de traerle aquí al podcast para que pudierais escuchar a Esaú, qué es lo que hace con parejas y ciertas ideas que creo que nos van a venir muy bien para poder cambiar ciertos patrones preconcebidos que tenemos sobre las relaciones, sobre el hombre y la mujer. Así que bienvenido, Esaú. Cuéntanos un poquito sobre ti y cómo vienes. mil gracias de nuevo, de verdad, por hacer posible este espacio, por sostenerlo también y por haber dedicado ese tiempo, pues, un poco a indagar, a explorar sobre la fundación de mi trabajo y yo siento que la describió perfectamente. Y porque el foco principal está en esa conexión ligada al vínculo, pero también como hombre tiene un gran papel esa masculinidad que se atreve a verse, que se atreve a transformarse, que se atreve a confrontarse también, ¿no? Yo no tengo ningún problema en decir que mi discurso invita a una confrontación amable, ¿no? Y con vistas a una evolución y para mí por todo mi camino, tanto personal como académico, como formativo, pues me ha llevado a ver aquí a través del vínculo y sobre todo a través del cuerpo una vía de verdadera revolución interna, de verdadero redescubrimiento y y de anclaje en uno mismo, y de anclaje en uno mismo también. Y por eso, pues, el contenido que de alguna manera comparto es ver lo que no estás viendo para que ese sea, pues, el primer paso para transformarlo, para sostenerlo y para integrarlo en tu vida, y no se quede en un conocimiento meramente mental o académico, sino que sea algo que tenga cuerpo, ¿no? Que es verdad que justamente el hombre, mi punto de vista y mi experiencia, es cuando más necesita ahora cuerpo, es cuando más necesita vaciarse de ideas y atreverse a habitarse y atreverse a sentirse para encontrar ahí, pues, una solidez, una presencia también con uno mismo en los vínculos y en el mundo.
Mm. Buenísimo, ya tengo varios frentes por los que quiero ir indagando. Mira, estabas hablando también de tu formación para que la gente te sitúe. Si no me equivoco, Esaú, tú estudiaste sociología y además con especialidad en nuevas masculinidades, ¿puede ser? Sí, 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 sí. He Sí, hecho investigación. Y justo me luego hiciste un especialicé en máster, eso. ¿eso es? Un máster en antropología, en investigación en antropología. Yo ya cuando acabé la universidad me fascinaba el tema de la masculinidad y hice mi trabajo de investigación. Me fui a una ecoaldea en Almería, Oasis Aljamán, para quien no lo conozca, un proyecto precioso, porque yo tenía la teoría de que en ese tipo de contextos alternativos la masculinidad se desarrollaba de manera diferente. Y efectivamente, pues pude confirmar mi hipótesis. Lo único bueno, que acabé la carrera y seguía viendo como las mismas estructuras masculinas dentro de la universidad. Me frustré y decidí abrir el campo a la antropología, y dentro de la antropología pues ya pude encontrar capas más profundas a nivel de rituales, a nivel de creencias, a nivel simbólico, a nivel de que también sentía que me había quedado solo como en conceptos occidentales, ¿no? Que eso me estaba limitando a la hora tanto de mi propio camino como de los espacios que quería abrir acerca de masculinidad. Y me abrió más capas de entendimiento, me abrió a los ritos de paso del hombre que ahora mismo están prácticamente extintos en la sociedad occidental y le restan mucha fuerza al hombre porque no le recuerdan cuando ha dado ya el paso al adulto, ¿no? Y vemos niños de 40, de 50 años por ahí paseando libremente, ¿no? Sin haber transitado como ese rito, ese anclaje que también tiene su base en el desafío, en la incomodidad y en lo corporal, ¿no? Y eso fue lo que me llevó a formarme como profesor de tantra, como terapeuta transpersonal, a hacer curso de psicocorporal, a formarme en sexualidad masculina también, porque de alguna manera mientras fui caminando no me era suficiente hasta que llegué al cuerpo y en el cuerpo ya todo es suficiente, ¿no? Y también me di cuenta que cuando esa búsqueda incesante de repente se frena es cuando puedes aprender a reconocer pues lo que tienes para brindar al mundo desde tu visión. Ya para mí fue como esa pieza que encajó completamente las que ya había pero no acababan de entenderse. Mm, buenísimo. Muchas gracias también por este itinerario para que también la gente entienda que para mí tu camino ha sido diferente en cuanto a que muchas personas, digamos que tomamos un camino, el tradicional, como fue mi caso de Mm. estudiar economía y ciertas otras profesiones, para luego ir dándome cuenta a través de mi propio conocimiento personal que realmente quería que mi camino me llevara por otros lugares, ¿no? Y sin embargo veo que tú desde el principio ya tenías clarísimo hacia dónde te querías dirigir, ¿no? Y qué era lo que realmente te llamaba la atención, ¿no? Este trabajo con hombres. Hmm. Sí, sí y no. Porque, claro, de alguna manera ves que la vida te va llevando también, que vas confiando, que no estás viendo realmente que eso te va a encaminar a guiar, a sostener ese tipo de espacios, pero sí estás viendo que hay una pulsión interna que te dice, vale, es aquí, no sé a dónde me va a llevar, pero sí es un convencimiento que va fuera de lo racional y evidentemente por haber pasado antes una etapa de todo lo que no quería, incluso en mi propia adolescencia. Fue oscura, fue difícil y luego yo estuve dando charlas, estuve dando talleres en institutos, en colegios y me sirvió mucho para empatizar con esos chicos pues, que estaban en edad de 14, 15 y 16 años con una actitud un poco ¿no? de cerrado emocionalmente, de no querer abrirse a ellos mismos ni a la gente que tiene alrededor y de verlo y decirles que te reconozco, ¿no? Como que te reconozco, como que a mí no me engaña esa máscara, puedo ver a través Mm, de ella, así que esto es para ti, aunque ahora no lo estés tomando, ¿no? Y también pues mm. te da también esa profundidad a la hora de sostener y a la hora de ver. Buenísimo que enlaces a ese punto porque creo que me da justo el argumento que necesito para enlazar casi con la primera cuestión que quería ir abordando de esos niños, ¿no? Que estabas viendo de 14 años, que
tú eres capaz de ver y decir, te reconozco, a mí no me engañas, ¿no? Porque podíamos caer con nuestra conversación mm, nuestra de hoy en el pequeño error también de criminalizar al hombre, ¿no? Algo bastante común hoy en día, el decir que todo lo masculino es tóxico, que el hombre está mal, que hay que deconstruirlo para volver a reconstruirlo. Y sin embargo, yo no sé cómo lo ves tú, pero cuanto más conozco al hombre, cuando más me conozco a mí mismo a nivel profundo Sí, y más puedo, bueno, casi incluso me centraría ahí, cuanto más me conozco a mí mismo y empiezo a conocer a otros hombres desde otro lado, si te digo la verdad, una palabra que me surge mucho es mucho amor, ¿sabes? Amor hacia lo masculino y también mucha ternura, ¿no? De sí, entender lo perdidos que hemos estado, las malas sí, referencias o referentes que hemos tenido y que muchas de las cosas que se cometen no son por mala fe, sino por no saber hacerlo de otra manera, ¿no? Entonces, quizás mi invitación de hoy hacia nosotros es abordar nuestra conversación para poder aportar ideas diferentes, ¿no? Para ese hombre que está tan perdido, que no sabe cómo moverse en el mundo de las relaciones y cómo ser un hombre mucho más sí. completo, pues quizás enfocar desde ahí, pero no desde el juicio y desde el castigo, sino Desde desde el te machaque, sí. entiendo y te reconozco. No, no, absolutamente. Mira, y vamos a hablar de hechos, vamos a hablar de hechos concretos. A mí me pasó en un taller porque di como una gira por pueblos hablando sobre nuevas masculinidades, sobre masculinidad, y vino una familia muy joven con su niño, que su niño tendría pues 10, 11 años, y el niño llegó a casa diciendo que se sentía culpable. Y cuando le dijeron por qué, dice, ¿pero por qué te sientes culpable? Dice, porque soy hombre. Me siento culpable por ser hombre y porque veo la tele y veo bueno, sí, evidentemente hay todavía mucha violencia, ¿no? Pero una serie de discursos y claro, eso te lleva a replantearte a nivel más profundo, a nivel colectivo, qué está fallando para que ese niño tenga que sentir culpa por algo que no le pertenece y por algo que le está frenando y por algo que le está impidiendo reconciliarse con su esencia masculina, sobre todo, ¿no? Y cuando se ve desde ese castigo, yo lo puedo entender. Yo miro enciendo la tele o miro el mundo, miro las noticias y hay muchos hombres haciendo daño. Hay muchos hombres haciendo daño que tienen cargos importantes, que si el Donald Trump, que si el otro de la guerra de Israel, ¿no? Es verdad que muchos son hombres, ¿no? Y esto es muy curioso porque como que una amiga me planteó esto, ¿no? Como que estaba ese a nivel internacional, a nivel global, como ese papel masculino de los que estaban pues masacrando. Y yo le dije una cosa, digo, sí, pero quienes están muriendo son casi todos hombres también. Mm, Es decir, que es prácticamente un fraternicidio que mm, refleja que refleja esa identidad masculina que está en construcción y que se mm, encuentra todavía entre ambos mundos y que necesita mucha más amabilidad. Y es lo masculino, de alguna manera, matándose a sí mismo. mm. Por Qué eso bonito, también comparto esta visión más amable. qué bonito ese enfoque. Voy a intentar controlarme un poco porque eso ya me pide entrar ahí, ¿no? Y hablarte de esa diferente relación entre hombres, ya no tanto de competencia y de lucha, sino como de hermandad, que yo creo que es algo que traemos tú y yo. Sin embargo, Sí, no me quiero desviar y quiero aprovechar mucho que tú estás aquí hoy para, sobre todo, hablar de relaciones de pareja, sí, relaciones entre hombres y mujeres, que yo creo que es algo que estás aportando muchísimo hoy en día. Y quizás lanzarte esa primera pregunta, ¿no? De nuevo, creo que me gustaría que el enfoque de hoy sea más bien como hombres sí, para responsabilizarnos, es decir, sabemos que sí, sí. podemos hacer las cosas mejor, pues desde la responsabilidad que podemos como hombres mejorar para tener mejores relaciones de pareja, ¿no? Y en ese sentido, mi pregunta es, ¿qué sientes tú, Esaú, que está fallando hoy en día en las relaciones de pareja? ¿Por qué, por qué están durando tan poco? ¿Por qué cambiamos tanto? ¿Qué está pasando, no? Solo una. Las que te dé tiempo o las que te surjan. Yo creo que son un reflejo de una estructura colectiva que está al borde del colapso, que se encuentra muy confundida, que por eso vivimos tanta confusión también en los límites.
Y dentro del hombre, en este caso, como haciéndolo más concreto, del hombre hacia la mujer, siento que, que hay muchos hombres que en algún momento se han sentido amenazados en el vínculo a la hora, pues, simplemente pues, de querer construir un vínculo más profundo por el hecho de no saber desde qué lugar, porque es verdad que la mujer lleva recorriendo un camino de reclamación de derechos, también de interno, un camino interno de muchas mujeres, pues que eso ha tenido un impacto muy fuerte en el vínculo, ¿no? Y también eso al hombre lo deja en una situación muy vulnerable donde no puede o no se le permite tanto expresar esa vulnerabilidad, ese no saber, porque todavía se le sigue pidiendo como tener. Esto es muy contradictorio todo el rato porque se le pide tener un mando que a veces no le dan, ¿no? Se le pide tener un mando donde a veces no hay espacio para él porque todavía vivimos en una sociedad, en un mundo con mujeres muy masculinizadas que están pidiéndole una cosa al hombre que no puede darle porque lo está ocupando ella, ¿no? Y eso es polaridad pura y matemática lógica y simple, ¿no? Y, ¿Y por qué? Porque esas mujeres, de alguna manera, si sienten esa desconfianza todavía en lo masculino, no van a poder relajarse, no van a poder abrirse a recibir, no van a poder abrir un espacio disponible para que el hombre, pues quizá tome un rol para los que quieran, ¿eh? Como invitación, no como ahora que los hombres tienen que hacer esto y las mujeres tienen que hacer lo otro, pero como invitación de que ambos puedan moverse en ambos roles y hay ahora mismo una polarización que permite que, que, que no haya una confianza mutua y que no se le permita equivocarse, porque si tú de alguna manera estás vigilando, estás supervisando cada paso que da él, ni ella está descansando, ni tú estás teniendo confianza en ti mismo. Mm. Porque así no vas a ser capaz de desarrollar esa confianza, esa capacidad de sostén, también los hombres siento que nos hemos metido en unos laberintos que no nos pertenecen a la hora de intentar entender a las mujeres. Yo invito a los hombres que suelten ese peso ya, que se den cuenta que venimos con software totalmente diferentes, ¿no? Y yo hablo, por ejemplo, cuando tú vas a un museo, cuando tú vas a un museo, tú ves las obras de arte y tú no te pones a coger una regla, a decir, no, porque esto tiene esta proporción aquí y el cuadro, pues como lo ha puesto de esta manera, pues tienes que ser muy friki para eso, ¿no? Pues la relación es igual, ¿no? Pues la mujer de alguna manera a veces se presenta como una obra de arte que no hay que no hay que volverla en formato logístico, que no hay que darle como de alguna manera esa respuesta tan racional, ¿no? Sino que simplemente necesitan ver que están siendo vistas como son, que están siendo validadas, que están siendo escuchadas y eso al hombre siento que muchas veces le genera como una especie de run run porque cuando ellas nos cuentan de alguna manera pues situaciones emocionales que pueden ser profundas, que pueden ser delicadas y vulnerables, con toda la buena intención del mundo muchos caemos en querer arreglarlo. Bueno, pero cariño, a esto, pero cariño, a lo otro, bueno, pero has probado esto. Y ellas, la mayoría, no están necesitando nada de eso. Ni siquiera nos atrevemos muchas veces a decirle, ok, ¿necesitas que te escuche o necesitas que te dé mi opinión? Porque eso lo cambia por completo todo. Eso cambia la interacción por completo. Ah. Y, y en lo relativo a por qué se acaban tan pronto. Porque mira, es que yo a veces soy un poco radical con estas cosas, pero bueno, yo sé que el espacio es el adecuado para eso también, para ponerlo sobre la mesa. Siento que estamos perdiendo mucha capacidad para sostener vínculos, para sostener proyectos, para sostener interacciones, para sostener nuestra energía vital. Yo trabajo con la sexualidad también, para sostener nuestra energía sexual y todo eso está conectado. Y en el momento que viene una persona, y ya cuando salió el tema este de la red flag, que a mí me parece mearse de risa también, ¿no? Ya como, venga, esto ya red flag y fuera, ¿no? Como yo ya vengo con todos los tics verdes, pues sí soy merecedora de amor, ¿no? Y este hombre, esta persona, como ya me ha saltado aquí esta red flag, pues ya fuera, ¿no? Porque no me estoy atreviendo
a conocerla más profundamente, no me estoy atreviendo a sostenerlo más. Esto no quiere decir para nada, no estoy justificando el quedarse en relaciones donde te sientes pequeño, donde te sientes que te faltan al respeto, donde sientes agresiones, no, para nada. Pero tampoco nos podemos polarizar al otro extremo donde ahora no somos capaces de sostener nada y donde a la mínima es donde encontramos pues algo que nos está detonando algo que podría ser hermoso descubrirlo, explorarlo, compartirlo, ver qué sucede ahí, si se transforma. Huimos todo el rato, porque fíjate qué curioso, a mí esto me lleva a una cosa que dice mucha gente: "No, es que tengo miedo que me rechacen". No, tú no tienes miedo que te rechacen, tú tienes miedo de que te quieran como eres, tú tienes miedo de que te quieran como eres, porque nunca lo has vivido. Y como nunca lo has vivido, te da pánico, porque lo que le gustaría a tu identidad antigua sería que te rechazasen y poder seguir ahí con tu justificación de que a mí siempre me pasa esto, me pasa lo otro, pero lo que da pánico es que nos quieran como somos, ¿Y qué porque pasaría entonces si ahí si nos quisieran como somos? que no nos podríamos escapar. Ahí ya no tendríamos nada a lo que agarrarnos para escaparnos, para huir. Ahí tendríamos que atrever a vernos y a vernos con todo, a vernos con todo, no a vernos con el ideal, a vernos con la humanidad al completo, ¿no? Como le digo. Bueno, ese sería un poco como mi visión que me viene ahora mismo, de lo que me Sí, viene sí, ahora. sí. Mira, luego voy retomando por orden todo lo que nos has contado, pero de Sí, esto sí, no, último que has tú dicho, ve no, no, modelándolo un poco porque yo me perfecto. van viniendo las cosas, ¿vale? Yo lo que te dije ante la entrevista, no te preocupes, hoy la estructura la pongo yo, o sea que tú fluye y Ya, yo voy llevándolo un poquito para que no nos vayamos demasiado, pero está perfecto como está. No, de esto último que estabas diciendo sobre qué pasaría si nos quisieran como somos realmente, me recuerda mucho a esa frase de el miedo que tiene mucha gente, más que a fracasar, a tener éxito, ¿no? Porque si sí, tienes éxito, si consigues aquello que realmente quieres, entonces toca sostenerlo, ¿no? Y toca, toca imagínate, sostenerlo. el ser, quiero ser rico, perfecto, vale, tienes esta opción. Y si eres rico, cambia tu vida, cambias tu lugar, vas a tener que tomar decisiones. Qué miedo, ¿no? Prefiero quedarme en la situación que estoy, que es más cómoda, entre comillas, aunque sea incómoda. Y entonces, esto es lo mismo, ante la situación de ir pasando de pareja en pareja, de mirar en las aplicaciones de citas, de estar unos mesecitos con una persona y luego echarle la culpa al empedrado diciendo que todos los hombres son iguales o que todas las mujeres son iguales, lo difícil es que esa pareja diga, me quedo, y tener que afrontar la Sí, incomodidad también que viene en una relación de pareja a largo plazo, ¿no? A lo cual yo creo que sí, estamos bastante oxidados, ¿no? Yo creo que ya no tenemos el recurso de lo que es sostener una relación de verdad a largo plazo, ¿no? sí, sí. Sí, porque implicaría sostenerla desde esa honestidad y desde esa profundidad, pero fíjate que todo esconde sus trampas. ¿Esto qué quiere decir? Que tampoco como hombres, porque yo atiendo a hombres también que de alguna manera les tengo que decir: "Vamos a ver, chiquillo, una cosa es que tú tengas que sostener y otra cosa es que tú tengas que aguantarlo todo". No tienes que aguantarlo todo. Parte de tu poder también es decir: "Hasta aquí has sobrepasado un límite mío una y otra vez, a pesar de habértelo comunicado, y no voy a permanecer en este espacio más", ¿no? Eso es poder también y eso es sostener, porque estás sosteniéndote a ti y estás haciendo algo para no abandonarte, para no buscar de nuevo esa validación, ¿no? Y muchas veces el límite es muy difuso en decir, vale, sí, porque mi poder como hombre también reside en sostener, pero también reside en no tolerar lo que no quiero tolerar. Oye, Saúl, que me parece ese detalle, ese punto muy importante, ¿cómo les ayudas tú a esos hombres a entender esa fina línea entre situaciones que hay que sostener y situaciones que están sobrepasando ese límite y que de verdad te empujan a tomar una decisión diferente? Pues siento que puede ser mucho más simple de lo que a veces pensamos, y es si de verdad tomar esa decisión te daría soberanía, te daría libertad
y sería desde el autocuidado y no desde el miedo, ¿no? Y también ver, sobre todo, en cada caso, ver qué programa de alguna manera está operando ahí, ¿no? Porque si estoy decidiendo quedarme porque siento que no soy suficiente y necesito sentir que soy suficiente a base de maltratarme y de justificar ese maltrato como que sí, que soy suficiente, que sostengo y tal, pues evidentemente ahí te diría que quizás Mm, no es el lugar o no es el momento, ¿no? Pero si de alguna manera es una situación en la que te está tocando algo sensible, que te hace sentir vulnerable y que sabes que siempre que te ha pasado eso has huido, pues yo te diría, explora a ver cómo es quedarse. mm, qué bueno. Sí, sí, me encanta ese punto de vista. Mira, retomando a la presentación que hiciste antes, donde fui anotando diferentes cosas, cuando te preguntaba qué estaba fallando en las relaciones de hoy en día, eh, al iniciar comentabas esa falta de confianza, ¿no? Que pudiera existir de la mujer hacia el hombre. Entonces, Sí, ahondando un poco en ese tema, sin duda esa desconfianza que vemos que temazo. existe hacia lo masculino y hacia el hombre, ¿de dónde viene esa desconfianza? Por qué la mujer ha perdido esa confianza hacia el masculino? Hombre, yo creo que es algo ancestral, histórico y que, aunque tiene su justificación, evidentemente hay momentos donde no tienen cabida tampoco, ¿no? Pero sí, yo para mí esto es algo histórico en el que a base del... No me gusta usar estos términos, pero sí es verdad que había un sistema dominado por el hombre donde las mujeres, y sobre todo las mujeres que se han atrevido a hacer un camino diferente, pues han sido reprimidas y esto es una realidad que yo creo que es muy complicado negarlo, ¿no? Y si nos vamos a, a unas capas más profundas, esta es una información que reside en las células y esto la epigenética te lo dice, que eso está, es información celular en la mujer. Y también si venimos de un linaje que muchos de alguna manera coincidirán con esto de hombres ausentes, el hombre ausente conlleva que haya una mujer que desconfíe, Mm, porque de repente ese pilar, ese bloque que proveía no está y ahora tengo que encargarme yo de todo este marrón con todo el mm, peso que lleva y también porque siento que muchas mujeres han ocupado un rol por supervivencia que no les tocaba y han construido una imagen de lo masculino que no era saludable y que solo le estaba llevando a la autodestrucción. Y por mm, supuesto que si yo de alguna manera agarro y encarno un rol masculino que me es destructivo y va en contra de mis ciclos, de mi naturaleza, y lo hago por supervivencia, pues después voy a asociar todo lo masculino pues con toda esta serie de historias de desconfianza, de invasión, de límites. Claro, sí, sí, sí. y Aunque después fíjate, te digo, dale, dale, perdona, continúa. porque después también te digo que después en las relaciones muchos hombres dicen: "Bueno, pero yo no tengo la culpa", ¿sabes? Yo no tengo la culpa, y digo: ya lo sé, tú no tienes la culpa, pero te ha tocado. Te ha tocado Mm, quizás ser ese hombre que pueda transformar eso y quizá, pues, no es justo al principio, pero sí es una información celular incluso que llevan muchas mujeres y que a lo mejor, pues, tú tienes ese poder, esa mm, responsabilidad y esa bendición de ayudar a que se recodifique y que a veces dices: "Hostia, pues, ¿por qué me ha tocado este marrón?". Bueno, pues porque tienes ahí un gran trabajo que puedes ofrecerle o a esa mujer o a las mujeres de tu entorno, aunque tú, como digas, pues, tú no has hecho nada, ¿no? Me parece preciosa esa información que nos aportas y fíjate, mientras te escuchaba, porque esto es algo que hemos vivido muchos, ¿no? Probablemente tú en tu familia, Sí, yo en la mía, y yo estaba pensando en, bueno, pues mi padre, yo diría que fue un poco ese tipo de padre del que estamos hablando, ¿no? Que venía a su vez de haber aprendido cosas de mi abuelo, de cómo tenía que ser un hombre, y lógicamente mis hermanas, que tengo dos, vivieron eso en sí, su familia, ¿no? Entonces, cuando ves ese masculino agresivo, ese masculino que no es capaz de estar presente, que no sostiene, em, es curioso que se produce esa desconfianza que te estábamos diciendo, al menos yo lo que he podido ver en mis hermanas, lleva
a que esas mujeres que ya no confían en el masculino casi por tener miedo a ese masculino tan descentrado, vayan al extremo opuesto y busquen hombres apagados, hombres a los que ellas puedan controlar, ¿no? Porque ese masculino tan salvaje que ellas Sí, han sí, sí, vivido sí. y que les da miedo, pues prefieren tener un masculino cerca en el que ellas controlen, ¿no? Pero probablemente eso Sumiso. les aleja, sumiso, y eso les aleja 100% de su verdadera naturaleza, porque probablemente ellas como hombre, como mujeres, perdón, en su mayoría con esencia femenina, lo que estarían deseando es descansar y relajar y dejarse Sí. sostener, pero les da miedo porque el único masculino que conocen es el masculino que les hizo tanto daño, ¿no? Entonces este otro masculino es fácil, es cómodo, lo controlo, pero de alguna manera tampoco me excita ni me atrae, ¿no? Entonces, ¿cómo restauramos ese masculino, Saúl? Claro, lo que tú hablas es de que sí, estoy en una falsa seguridad desde el control, pero yo sigo estando agotada. Y yo tengo amigas, mujeres que me lo han reconocido de decir, mira, que yo necesito vincularme con un hombre, que son mujeres que son terapeutas, necesito vincularme con un hombre que yo sepa cómo piensa o por dónde me va a salir, por tal, y digo, eso es una estrategia de supervivencia y que muchas veces se lleva a lo sexual incluso. Después me llegan mujeres y me dicen, no, es que me ha venido este hombre que es encantador, que es genial, que es maravilloso, pero es que no me pone, es que no me Mm, pone. Digo, claro, digo, porque a ti te pone el tóxico, a ti, porque tu sistema, tu sexualidad está eligiendo desde el trauma, desde la herida y está eligiendo desde lo familiar, ¿no? Y por eso ahí entramos en el trabajo somático, en el trabajo del sistema nervioso, y es entender que antes de que haya una interacción, haya una palabra entre nosotros, hay un lenguaje invisible en el cuerpo y en el sistema nervioso que ya está decidiendo. Y no está decidiendo lo mejor para Nacho o lo mejor para Esaú. No, está decidiendo lo familiar. Está decidiendo lo familiar, aunque lo familiar duela, aunque lo familiar haya hecho daño, aunque lo familiar haya hecho un infierno, haya sido un infierno, lo sigue eligiendo. Y ahí es donde viene toda esa frustración. Y con esto ¿qué te quiero decir? Pues que la idea es traer un registro diferente y entender que tiene también un ritmo, de integración, de instaurarse, de que no es un proceso lineal, de que tenemos que abandonar la idea de que es un proceso lineal, pero que cada hombre tiene el poder de traer un registro diferente, simplemente con su propia presencia, con su propio acto, incluso con sus propios errores, entre comillas, también. mm, qué bueno. Y mira, por traer también a nuestros oyentes parte de ese vocabulario que tú utilizas mucho y que se utiliza mucho también dentro del mundo de la masculinidad, esa palabra sostener, ¿no? Que tanto se le está pidiendo al hombre y tú también a través de los mensajes lo difundes mucho, ¿no? ¿Qué es eso, qué es eso de sostener? ¿En qué consiste sostener a tu pareja? Pues, para mí sostener a tu pareja, en este caso hablando de mujeres, es casi prácticamente lo contrario de lo que nos han contado, porque como te digo, no consiste en de verdad sentir que hay una presencia que sea capaz de recibirla al completo y que aún así decida quedarse. Es decir, que tú decidas quedarte, aun habiendo visto pues todas sus facetas, todas sus partes, sin intentar minimizarlas, sin intentar arreglarlas, sin abandonando la fantasía de que sea diferente, ¿no? Porque muchas mujeres, pues de alguna manera esconden su fuego, esconden su ira, esconden su rabia, porque le han enseñado que las mujeres tienen que ser tiernas y suaves y siempre femeninas desde ese lugar, pero la otra parte es igual de femenina y cuando no se sienten seguras de mostrarla en la relación, eso después explota con una historia que mejor no verlas, ¿no? Y que por eso cuando hablamos de sostener, hablamos de que hablamos tanto de ser esa presencia que sea capaz de recibirla y quedarse y verla al completo, ¿no? Y es verdad que para nosotros a veces es complicado porque creemos que presencia, creemos que sostener es estar los 2 viendo una película, ¿sabes? Y bueno, Mm, como yo estoy en el móvil al lado suya, ¿no? Y estamos los 2 juntos en el sofá, pues bueno, yo es que estoy presente, pero no, tú no te estás enterando de nada. A ella le está llegando un mensaje completamente diferente
y es de cómo nosotros poder entrenarnos de alguna manera a que la presencia, que el sostén viene de un lugar de vulnerabilidad, viene de un lugar de aunque tengas que morderte la lengua muchas veces porque quieras darle una solución, porque quieras arreglar lo que le esté ocurriendo, muchas veces tiene mucho más valor una escucha, ¿no? Pero también entender que ese sostén viene de uno mismo, primero, Mm, que antes de llevarlo a la relación viene con uno mismo, con su propio propósito, con sus propios incluso recursos materiales, con su propia energía, como te vuelvo a traer otra vez el tema, con su propia energía vital, con su propia energía sexual, de cómo es capaz de sostenerla sin fugarla, ¿no? Y mm, ahí se construye ese sostén y lo otro es una extensión, pero sobre todo cuando hablamos de sostener, a mí me viene como eso, como ser capaz de recibir a esa mujer al completo, porque las mujeres tienen una biología diferente, tienen un proceso hormonal diferente, fascinante, profundo, que la hace, es como tener a 4 mujeres diferentes en el mismo mes, ¿no? Y hay que ser capaz de recibir a cada una y sobre todo desde la curiosidad, desde el no saber, ¿no? Porque ellas muchas veces no quieren que sepamos, quieren que nos atrevamos a decir: "Mira, yo no sé lo que te pasa, no me voy a quemar la cabeza en intentar entenderlo, descifrarlo, simplemente dime qué necesitas", ¿no? Porque muchos hombres funcionamos, no todos, pero muchos hombres funcionamos pues de una manera en la que a través del servir, de lo que sabemos que podemos ofrecer a la situación, pues es una forma de sostén, es una forma de sostén también, mm. y es una forma que Me tenemos que surgía, aprender a valorar. me surgía preguntarte ahí, que claro, una cosa difícil, también por mi propia experiencia, decías tú de preguntar qué es lo que necesitas. Creo que también a veces esa es una pregunta difícil, ¿no? Porque muchas veces Sí, la mujer tampoco sabe realmente qué es lo que necesita en ese momento, ¿no? Y ante esa situación, ¿qué es lo que tú propones? O sea, ante ese momento donde realmente la mujer está en ese momento de mucho movimiento, el hombre, estamos diciendo, tratar de evitar de darle una solución o creer solucionarle el problema. Entonces, en ese momento que ella no sabe qué necesita y tú quieres apoyar de alguna forma, ¿qué es lo que podemos hacer, no? mira, aquí no hay fórmulas mágicas y a veces hay que, de alguna manera, recibir esas tormentas que ocurren, ¿sabes? Y intentar estar lo más presente posible en ellas. Pero sí es verdad que si a un hombre, por ejemplo, quiere responder, quiere actuar desde su eje, desde su centro, quizás hay momentos en los que puede comunicarle a ella que igual necesita como un espacio para entrar consigo mismo, para centrarse y que eso no significa que la esté rechazando a ella, ¿no? El hacerle Mm, saber que no la estamos rechazando, sino que nos estamos cuidando para poder, de alguna manera, exteriorizar algo que venga desde mi centro, que no venga desde la reacción, que no venga desde la mm, herida, y decirle: "Porque es que me estás tocando un poco", ¿vale? mm. Qué importante eso que dices porque, y de nuevo creo que aquí muchos nos sentiremos identificados. Me recuerdo a mí mismo en ciertas relaciones donde por tratar de estar ahí para ella y Sí, mantenerte pase lo que pase, tú lógicamente vas acumulando cosas, ¿no? Y yo me acuerdo de sí, acumular frustración, cansancio, ira, y por no irte, porque ese irte en ese momento puede ser identificado como un rechazo o como un abandono, te quedas, pero tú cada vez tienes menos capacidad, ¿no? Y llega un punto, sí. como me pasaba a mí, que terminas estallando, ¿no? Qué importante, sin embargo, en ese caso, darse cuenta de, oye, qué está pasando dentro de mí? ¿Qué estoy necesitando? Saber comunicarlo bien, oye, mira, voy a cuidar un poquito de mí ahora mismo, comunicado de la manera en la que sea necesario, para luego volver a retomarlo, ¿verdad? Sí, eso y entendiendo que eso no es una exigencia, porque también se le puede abrir la puerta de vez en cuando, pues que haya que explotar también, ¿no? Siento que los hombres y haciendo mucho énfasis, los hombres que estamos en este camino de abrirnos, de habitarnos, de ver que hay una vida más plena disponible para nosotros y para el mundo que nos rodea. Cargamos culpa también cuando aparece rabia, cuando aparece la ira, cuando aparece de repente un desborde emocional, porque como se ha asociado tanto a la violencia, a la agresividad que destruye, puede resultar también muy transformador el buscar un espacio seguro, adecuado,
para poder externalizarla y para poder reconciliarse con esa parte para no tener que tragárselo todo y no tener que ser siempre como la parte que siempre está tranquila, la parte que siempre está bien con todo, la parte que siempre te va a hablar desde la templanza, porque eso Mm, puede llevar al colapso también, ¿no? Y de decir, vale, necesito encontrar vías también que me permiten que todo este mm, volcán pues salga y que no me quede nada más que respirando y volviendo a mi centro, porque entonces eso me lleva a implosionar, porque hay explosiones, pero hay implosiones mm. también. Me parece muy interesante eso también porque cuando hablamos tanto de esta masculinidad consciente, ¿no? De esta presencia, parece a veces que hablamos de seres de luz, ¿no? De seres perfectos que nunca se alteran, que están ahí presentes, son un pilar. Y como tú estás diciendo, reconocer también que somos humanos y que podemos estallar y que habrá veces que Sí, estamos súper centrados y somos capaces de sostener de la manera que sí, dices y otras veces que, mira, chico, hoy no puedo, hoy estoy reventado y a lo mejor ser capaz de expresarlo, ¿no? Y de sí, permitírtelo a ti también. sí, sí. Y este es un tema muy delicado dentro de lo masculino, por como te digo, por todo a nivel histórico, a nivel ancestral, de que se relacionan esos estados con agresividad que destruye, con violencia, cuando todo eso se puede transformar en algo mucho más liberador, pero eso que ha producido también, eso ha producido una castración de esas emociones, ¿no? De esa castración de esas emociones, porque cuando afloran ni tú te sientes cómodo quizás si no la has explorado en profundidad, porque ya dices, no, pues ahora yo soy, como he mostrado rabia, he mostrado ira, pues ahora vuelvo a ser ese hombre violento que no quería ser. Y es como, no, es inevitable que sientas rabia, es inevitable que sientas ira. Lo que es evitable es que tienes el poder de buscar herramientas pues para poder canalizarlas, para poder llevarlas a algo mucho más constructivo, pero no Mm, puedes castrarte emocionalmente por lo que te digo, por acabar implosionando, por cumplir como mm. ese rol que has mencionado. Mira, por aportar eso que tú estás comentando, al menos mis propias herramientas, y si te apetece también compartir Sí, alguna a ti, genial. Pero eso que tú estás comentando de cómo canalizar esa ira es algo que yo estoy explorando últimamente, ¿no? Y ante lo clásico que todo el mundo conoce o que hasta ahora se ha utilizado, que es hacer ejercicios, a ir a correr, eso lógicamente lo conocemos mucho, pero fíjate, el tema de las artes marciales, el boxeo, que yo estoy seguro de que tú mm, es algo que practicas allí en Bali, lo mismo, ciertas cosas que son o han sido criminalizadas, ¿no? Por considerarse sí, agresivas y es como, no, es que eso es sí, tóxico y tal. Y sin embargo, como tú bien dices, es una manera de, primero, aceptar que la ira es una emoción presente en el hombre, predominantemente existe, o sea, no hay que esconderla, huir de ella, está ahí. Entonces la cuestión es cómo podemos canalizarla y en qué tipo de lugares, ¿no? Y a mí personalmente el tema del jiu-jitsu me está ayudando muchísimo mm, y además por cómo está construido, ¿no? De hecho, me acuerdo de sí, un pequeño combate de boxeo también que hicimos en un retiro de hombres y ese, esa estructura que nos daba segura, ¿no? Era un combate de 2 minutos, pero en 2 minutos eras capaz de soltar toda esa energía masculina que estaba dentro y a pesar, y fíjate que lo intento explicar y todavía hay gente que no lo entiende, ¿eh? Pero durante esos 2 minutos de poder canalizar toda esa energía masculina a tope, eres capaz de terminar ese sí, combate y fundirte en un abrazo con el hombre que tienes enfrente, porque los dos os habéis hecho ese servicio, absolutamente. ¿sabes? Los dos lo habéis soltado todo, lo habéis hecho dentro de una estructura y ya está, se termina ese combate, le das un abrazo y sois hermanos, ¿no? Qué importante. Absolutamente, no, pienso que ese es de los mejores ejemplos y ahí es cuando te das cuenta que simplemente era energía que necesitaba ser liberada. Mm, ¿y tú cómo lo tienes algún truquillo que utilices para liberar esa energía cuando te hace falta? Pues es que, ¿sabes qué pasa? Yo de alguna manera con mi propia práctica, es que no sé si llamarla meditativa, porque tenemos que entender que la meditación no es quedarte sentado, ¿no? Y y quedándote la mente en blanco, ¿no? Sino a través de meditaciones activas, que activan ciertos circuitos en el cuerpo relacionados con el fuego interno, que se le llama, con el Agni, pues hace ¿eso qué hace? Que eso ya está regulando ese fuego para que cuando de verdad
tenga que en la vida, en el vínculo, en situaciones de trabajo, tenga que ponerse sobre la mesa, lo haga desde un estado más de regulación que desde un desborde, ¿no? Y a mí es lo que me sirve personalmente a través de la propia regulación, del propio encuentro de ya esos circuitos, porque son circuitos internos que necesitan de alguna manera o igual que el boxeo, igual que el ejercicio, que pueda tener una continuidad con los que trabajarlo y que pueda liberarse energía a través de ellos para que cuando se necesite a través de la acción no se haga de una manera desproporcionada o de una manera en la que ha estado como un tapón que va a explotar. Y a mí ahora mismo, estos meses, siento que es lo que más me ha ayudado a través de respiraciones, de movimientos, de combinarlo con visualizaciones y de activar y te lleva a unos estados en los que sí sientes ese fuego, pero lo sientes desde un poder, no desde algo que temes, no desde algo que temes que te desborde. Mm, qué bueno. No lo conocía, pero sí que tengo ganas de ir explorando, o sea que investigaré. Oye, como ya nos vamos acercando a la hora, aunque no lo parezca, quería ir ¿Ya? acercándome hacia uno de tus temas también más potentes, que a mí personalmente también me interesa Sí, mucho. Claro, ayer estaba hablando con un compañero que lleva 25 años con su pareja, pero le hablaba de tantra y de sexualidad consciente y se le quedaba la mirada así fija en el horizonte, en plan, no sé de qué me está hablando este tío. Ante lo cual, si te digo la verdad, yo decía, ¿en serio que no sabes lo que es esto? Como que sí, cuando ya empiezas a conocer esto te das cuenta del mundo que se abre, ¿no? Entonces, para introducir sí. eso, te quería lanzar la pregunta, ¿no? De qué puede cambiar en una pareja cuando introduces la sexualidad consciente y el mundo del tantra. Yo creo que a mí me gusta enfocarlo como que puede cambiar en cómo te ves a ti mismo y cómo ves a la vida y, por lo tanto, en tus vínculos, cuando decides reconciliarte y aceptarte con partes que no estabas queriendo ver, con partes de las que habías estado huyendo, y cómo cambia tu vida cuando te das cuenta de que habías estado usando la intimidad y la sexualidad para mostrar tus máscaras, para huir, para descargar emociones que no estabas queriendo gestionar, ¿no? Y siento que sí transforma mucho porque de repente cuando en la pareja, porque cuando hablamos de esto es que también tiene como muchas películas, ¿no? Tiene muchas películas, muchas fantasías, de que de repente le habla del sexo tántrico a la gente y se imaginan porque son orgasmos de varias horas y que tienes que hacer unas posturas y tienes que hacer unas cosas y no, es mucho más simple, es de cómo atreverse a vincularse, a ir al encuentro sexual con una honestidad, con una presencia, con otro ritmo, sin un mapa establecido que nos han dado a los hombres, que para nosotros el mapa de los hombres en el sexo siempre ha sido, llegas, se te empalma, la metes, te corres y fuera. Y si quieres lo haces otra vez y repite el bucle hasta que te quedes seco. ¿Sabes lo que te Mm, digo? Y cuando te atreves a cambiar ese paradigma, volviendo a lo de antes, te atreves a sostener y te atreves a darte cuenta de que muchos hombres que todavía lo siguen haciendo, el usar el encuentro sexual como un escape, ¿no? Mira, yo hace poco, no sé si lo habrás visto, hablaba sobre, esto lo conocerás tú, ¿no? Lo de hacer la de Vladimir, mm, sí, ¿no? lo digo yo, lo dices tú, Sí, una sí, una paja y a paja y a dormir, ¿no? dormir, vaya. Claro, dentro del hombre es súper normalizado, súper naturalizado. Y ahora no voy a decir, chicos, que no lo hagáis tampoco, ¿no? Pero sí ser conscientes de que una sexualidad consciente no te relaja, de que trabajar con la sexualidad, con la energía sexual, no es para dormir mejor. Eso es un cuento, que la sexualidad viene a encenderte, viene a traerte creatividad, viene a traerte conexión, viene a traerte vitalidad, viene a conectarte con la vida. Que si tú te estás sintiendo, porque yo se lo digo aquí a algunos hombres con los que hablo, digo, a que tú no te levantas y te masturbas, o a que tú no te masturbas antes de ir al gimnasio. No, no, porque sabes que vas sin ganas, que vas apagado, que te dispersa. ¿Qué ocurre? Que ese campo
no solo es la sexualidad, es un campo de entrenamiento para poder llevar ese sostén, para poder llevar esa vitalidad al resto de áreas de la vida, ¿no? Porque Ujú. a mí me llegan hombres a consulta, a los acompañamientos que me dicen, no, es que empiezo esto y lo acabo y no soy capaz de acabarlo, es que conozco a una mujer y se me quitan las ganas de seguir quedando con ella. Digo, es que es un reflejo de lo que estás haciendo con tu sexualidad, eyaculando, hablando claro cada vez que tienes la oportunidad, ¿no? Y luego también nos vamos al otro extremo, de ver hombres en las redes eh, obligando a que no eyaculen nunca, porque ahí está el poder del hombre, porque no sé qué. Yo, para mí, personalmente, el poder del hombre está en elegir desde la soberanía, está en Mm. poder elegir. Pero claro, para poder elegir, evidentemente, primero tienes que hacer un entrenamiento de ver dónde te estás fugando y de cómo puedes aprender a sostenerlo, y de aprender a sostenerlo y así elegir, porque si no, te reprimes y entras otra vez en el mismo mecanismo, pero con otro disfraz. Y por eso, ¿qué cambia cuando nos adentramos en una sexualidad que no tiene un mapa preestablecido, que es expansiva, que no es para descargar, sino para recargarnos? Pues al principio trae mucha confusión, porque todas esas identidades que habíamos construido en la intimidad, ¿no? Incluso en el hombre, del empotrador, del que siempre tiene que estar ahí como dando, haciendo que la mujer, pues yo qué sé, pues vea las estrellas, pues de repente todo eso se cae. Y que se caiga todo eso no es fácil. O el darme cuenta de que estaba quedando cada fin de semana con una mujer diferente porque les estoy pidiendo en la intimidad algo que no sé darme a mí mismo, y como a ellas no pueden dármelo, pues me siento vacío, porque estoy exigiendo que me den algo que no sé darme en la intimidad. Y por eso, cuando hablamos de este tipo de sexualidad, no lo llevamos solo al encuentro. Es una manera de estar en el mundo. Es una manera de no querer huir del mundo, de no querer huir de lo que te está incomodando, y también de un entrenamiento en tu propio cuerpo, en tu propio sistema nervioso, para dejar de disociarte. Porque cuando viene un pico de intensidad en alguna situación que nos toca, que nos confronta, y de repente nos sentimos incómodos, tenemos instalado el programa de huir, de irnos, de buscar algo, de masturbarme, de ver vídeos, de scrollear en el móvil. Y estás huyendo porque no eres capaz de sostener eso en Mm. ti, ¿no? Pero eso es algo que se entrena, eso es un entrenamiento, eso no es magia. Y Mm. un poco yo creo que iría con esa visión. Brutal, sí, estaba pensando digamos que impactante que puede ser eso, ¿no? Porque como hombres, hombre, tú y yo ya llevamos un camino recorrido, pero trato de ponerme en el Nacho de hace unos años que Sí, utilizaba, como tú bien dices, ¿no? Como recurso esa masturbación cuando se sentía cansado, cuando se sentía ansioso y ese era el único sí, recurso para descargar, ¿no? O buscar una pareja, incluso esa propia validación, ¿no? De algo está mal en sí. mí, a no ser que sea capaz de atraer a una mujer o de acostarme con una mujer. Y cuando das un par de pasitos para atrás, como tú estás diciendo, y empiezas a entender que tu valor ya no depende de lo que hagas exteriormente, ¿no? Sino, vale, si estoy buscando ese cariño fuera, esa relación sexual fuera, ¿qué hay dentro que no me estoy dando, ¿no? Cuido de mí cada día. Por ejemplo, hoy mismo te comentaba que salgo de guardia, ¿no? Y me siento cansado. Y yo Mm, habitualmente esos días que sentía toda esa cantidad de sensaciones incómodas, antes buscaba ese tipo de vías de sí, escape, ¿no? Que me liberasen. Y ahora cuando me encuentro aquí, lo primero es reconocer, estoy cansado, ¿vale? Y si estoy buscando esto, vale, pero en lugar de buscarlo fuera, ¿qué puedo necesitar? ¿De qué forma me puedo dar yo autocuidado, ¿no? Y hoy, tanto ayer como hoy, reflexionaba, voy a buscar un sitio donde me den un masaje, por ejemplo, un mm, lugar donde me cuiden, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo que me haga sentir también, a lo mejor hacer una buena comida en casa y hacerme cosas ricas que a lo mejor a mí me gusten, ¿no? Pero yo creo que al hombre también eso de cuidarse a sí mismo. De hecho, yo recuerdo durante un tiempo estuve grabando varios vídeos en el canal de YouTube y el que menos sí, visitas tuvo fue uno que hablaba sobre el autocuidado. No sé si eso te resuena. sí. Es muy fácil de olvidar, porque algo muy fácil de olvidar, es muy fácil de apartar, por decir.
el trabajo, ¿no? Es que tengo que hacer esto, es que tengo que tal, porque eso implica, ¿no? Porque todo lo que, o el autocuidado que yo entiendo y que aquí estamos compartiendo, pues implica volver al cuerpo y volver a las sensaciones que había estado escondiendo y de las cuales había estado huyendo, ¿no? Porque ese autocuidado es presencia conmigo mismo y cuando no quiero entrar ahí, implica primero que estoy reproduciendo ese patrón de autoabandono, pero de autoabandono porque yo no quiero ver todo esto de lo que me estoy fugando y de lo que no me estoy haciendo cargo. Y el autocuidado te lleva a eso, te lleva también a esa confrontación, a decir, wow, a mí me pasa, ¿no? Aquí en Bali, mira, tenemos la inmensa suerte de que los masajes son baratísimos, pero de que llega, te hace el masaje y dices, wow, qué bien me siento, pero qué fuera estaba de mí. Qué bueno, qué bueno. Joder, ojalá aquí fueran más accesibles, pero aún así yo creo Sí, que es algo que tenemos que buscar y además, y como hombres que yo creo que nos cuesta un poquito más aún. Oye, Saúl, como ya sé sí. que de verdad nos estamos acercando en la hora, no quería quedarme sin preguntarte, dentro de todo lo que estás moviendo ahora mismo, que sé que es bastante, ¿qué tienes por ahí para ofrecer a los oyentes que nos estén escuchando hoy dentro de tu proyecto? Pues te agradezco pues esta mención también. Y es que ahora mismo tengo disponibles diferentes formatos para diferentes momentos de vida, que de todas formas puedes encontrarlo todo en mi Instagram, @esautopía. Y bueno, por ejemplo, relativo al tantra, para los que quieran, pues comenzar a conectar con su cuerpo, con su presencia, con su sensibilidad. Tengo un curso grabado llamado Presencia Tántrica. Para los que quieran trabajar más patrones relacionales, tengo el programa online de la relación que mereces. La newsletter semanal que voy enviando totalmente gratuita con lo que me va trayendo la vida. Y sí es verdad que para final de año estoy planeando un retiro presencial en diciembre, que ya he abierto la lista de espera, pues para conocer más a las personas que se quieran acercar a este espacio y de que se pueda ir generando ya la grupalidad. Así que bienvenido a cualquiera de ellas. Y ese retiro que comentas, Esaú, ¿es un retiro de parejas, retiro mixto, retiro para hombres? ¿En qué consiste? Es un retiro mixto en el que vamos a trabajar los patrones relacionales, pero no vamos a trabajarlos ni desde la mente ni desde el victimismo, sino desde la responsabilidad y desde lo somático. Yo trabajo mucho con el cuerpo, en el sistema nervioso, de atreverse a transitar el camino de recodificarlo, ¿no? Y entender que para recodificarlo pues hace falta primero un camino de liberación y de duelo con esa vieja identidad. Y bueno, perdona, pero se me olvidó comentar para los hombres que quieran emprender un camino individual de sesiones, tengo mis programas de sesiones individuales y de pareja también, no para todo tipo de pareja y de situaciones, pero sí lo abro para algunos casos. Buenísimo, Esaú, muchas gracias. Recordarles también a los que nos estéis escuchando que si os ha gustado la conversación de hoy, por favor, si la plataforma os lo permite, que nos dejéis un like, que os suscribáis al canal o al podcast si todavía no lo estáis y que os metáis tanto en la newsletter de Esaú, que la encuentras en Substack, si no me equivoco, y la envía cada semana, que es buenísima, como en las reflexiones que yo mando cada lunes en hombreconsciente.com, que también te hablo sobre masculinidad, relaciones y propósito. Bueno, y ya, sin más, agradecerte, Esaú, este ratito. Ha sido muy corto y creo que hemos pasado superficialmente por muchos temas, pero para mí ha sido un placer enorme tenerte aquí. Para mí también, de verdad, me he sentido muy cuidado también, ¿no? Dentro de este espacio, siento que se pueden aquí hablar temas de todo índole y de verdad te agradezco que lo hagas posible, ya no solo conmigo, sino de todas las personas que pasan por aquí y tienen un impacto en tu propia comunidad también. Así que gracias por ese servicio, por esa labor tan importante. Muchísimas gracias, Esaú. Y si todo sale bien, en diciembre, cuando estés por aquí, nos veremos en persona. Así será, así será. Un abrazo enorme, hermano. Un abrazo, Rey.